Descubierto. 2 horas de increíbles lecciones estoicas para transformar tus resentimientos ocultos. El sonido de los pájaros al amanecer se mezclaba con el bullicio del mercado local, un escenario cotidiano que Guillermo solía encontrar reconfortante. Sin embargo, hoy no había sabor en la rutina. Arrastraba un peso invisible, un lastre que, a sus 40 años, parecía más pesado que nunca. La mirada de desdén de su jefe lo había golpeado directo al corazón, un comentario despectivo que resonaba en su mente como un eco aterrador. Eres un arquitecto mediocre, Guillermo. Nunca entenderás lo que es la verdadera arquitectura. Las palabras punzantes retumbaban, dejando una marca imborrable en su autoestima. Había luchado tanto por llegar hasta aquí, por honrar el sacrificio de sus padres, pero a este ritmo, su dignidad se desvanecía. Mientras luchaba contra la tristeza y el resentimiento, sabía que su hijo, Mateo, lo miraba con admiración. Era un joven lleno de talento, su propio reflejo, deseando seguir sus pasos, pero cada consejo que Guillermo le ofrecía emanaba su inseguridad. La presión era un fuego lento, consumiendo la relación que tanto valoraba. Cada intento de motivar a Mateo se convertía en un recordatorio de su propia falta de fe. La ira hacia su jefe y la decepción hacia sí mismo se agolpaban en su mente como un torrente descontrolado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Guillermo, sumido en su tormento, decidió regresar a casa. Mientras buscaba algo en su viejo desván, encontró un diario de su abuelo, un arquitecto que también supo el rechazo. Con las manos temblorosas, empezó a leer y sus páginas le susurraban historias de lucha y perseverancia. La tinta parecía cobrar vida, cada palabra una llamada a la resistencia. La arquitectura no es solo cemento, es el alma del pueblo, decía su abuelo. Con cada hoja, Guillermo tomaba conciencia del resentimiento que lo pesaba, era un lastre que había seguido sus pasos sin que él se diera cuenta. La mente de Guillermo hervía. Las lecciones estoicas del abuelo y las dulces palabras de doña Elena, su sabia vecina, resonaban en su interior. Ella le había hablado de la fortaleza que reside en la calma, del desarrollo personal frente a la adversidad. Pero la realidad que lo rodeaba parecía ahogar su deseo de transformación. ¿Reaccionaría ante la injusticia de su jefe o permitiría que el resentimiento lo consumiera? Las preguntas atrapaban su mente como un hechizo, erizando cada fibra de su ser. El momento decisivo se acercaba. La idea de una confrontación inminente con su jefe se intensificaba. Guillermo podía imaginar su rostro, la mirada despectiva, pero ¿quién era él realmente en ese instante? La carga de su dolor crecía, y mientras el aire en la oficina se tornaba irrespirable, su corazón palpitaba en un ritmo frenético. Las emociones estallaban y una pregunta le quemaba la mente: ¿cómo podría transformar su dolor en poder? Antes de que pudiera responderse, la tormenta en su interior prometía un desenlace inolvidable. La luz del día entraba tímidamente por la ventana del pequeño estudio que Guillermo había convertido en su refugio. Rodeado de planos y maquetas, cada rincón parecía estar cargado de esperanzas no cumplidas. En lugar de dedicar tiempo a su trabajo creativo, sus pensamientos se remolinaban en torno a lo que había causado su reciente crisis. Sentía la necesidad apremiante de deshacerse de la sombra del escepticismo que antes no le perseguía. Los ecos de la frase hiriente de su jefe aún resonaban, arrojándole dardos de autocrítica. Decidió que los próximos días no serían solo un tiempo de angustia, sino una oportunidad para reinventarse. La idea germinaba y se expandía con fuerza dentro de él. En cada hoja del diario de su abuelo había un indicio de que el cambio era posible. Construir es un acto de amor, había escrito. Esa noche, Guillermo se sentó en el estudio y tomó lápiz y papel. Empezó a anotar objetivos, a plantear proyectos que encarnaran su visión, aquellos que finalmente darían materialidad a su larga lucha por la aceptación. Con cada trazo que delineaba, sentía que una nueva energía lo invadía. La autocompasión se transformaba en determinación. Sobre el papel, visualizaba lo que quería crear, no solo para él, sino también para Mateo. Sueños que no deberían oscurecerse bajo un manto de inseguridad. Los planos de un nuevo edificio resurgían acompañados de la promesa de un legado que su hijo podría admirar, un legado que reflejaría todo lo que él había aprendido en el camino. Sin embargo, la euforia pronto se mezcló con dudas azules. Volvió a sentir el roce frío del miedo ante la inminente confrontación con su jefe. Era un dilema peligroso, enfrentar la herida expuesta o permitir que se convirtiera en un simple recuerdo. Justo al borde de la indecisión, recordó la voz de doña Elena, ese recordatorio al que se había aferrado en sus peores momentos. La tranquilidad es la base de la fuerza, decía ella.
Así que Guillermo respiró hondo, proyectando calma en medio del caos interno, consciente de que la serenidad sería su aliada. Los días pasaron, su energía se centró en diseñar lo que él consideraba la respuesta definitiva a su angustia, un proyecto que desafiara la noción de lo que su jefe había denominado mediocre. Comenzó a reunir ideas innovadoras, combinando lo clásico con lo contemporáneo. En la intimidad de su nuevo estudio, Guillermo trabajaba de manera incansable, creando, reconstruyendo su visión de la arquitectura en un ejercicio liberador. El día de la reunión con su jefe llegó. La incomodidad lo envolvía como un abrigo polvoriento, por lo que en el camino a la oficina, se detuvo en un parque cercano. Observó los árboles fuertes y erguidos que desafiaban la tempestad. Su propia vida era alivio y lucha al mismo tiempo, una construcción que requería tanto de la sombra como de la luz. Guillermo tomó una decisión en ese instante: no iba a permitir que la opinión de otro definiera su valor. Al entrar en la sala de conferencias, el debilitante estado de inseguridad comenzó a disiparse. Su mente se enfocaba en lo que realmente importaba: la arquitectura, su pasión y su propósito. Estableció contacto visual con su jefe, un desafío directo. Guillermo sabía que no solo se jugaba su futuro en esa reunión, sino también su identidad y su legado. He venido a hablar sobre un nuevo proyecto que querría presentar, sentenció, su voz firme como un acantilado, pero en los ojos de su superior, no podía dejar de ver un destello de burla. La hora del cambio, no solo en su carrera, sino en su vida, estaba a punto de desvelarse. ¿Sería capaz de sostenerse frente al juicio y la crítica? La tensión en sus manos creció, y el aire se tornó denso con la expectativa. Guillermo no estaba solo en esta lucha interna, tenía la esperanza de que su esfuerzo podría ser el inicio de algo más grande. ¿Se atrevería a dar ese paso decisivo en su carrera? La respuesta estaba al alcance de su voz, y el tiempo comenzaba a jugarse. La sala se sumió en un silencio tenso después de sus palabras. Guillermo podía sentir la mirada de su jefe perforándole, pero también notó en su interior una vibrante pugna entre el pánico y una nueva determinación. Su voz resonó en su mente: he venido a hablar sobre un nuevo proyecto. Esa simple afirmación se convertía en el faro que guiaba su convicción hacia adelante. Con un gesto firme, desplegó los planos sobre la mesa. Cada línea y cada ángulo parecían vibrar. El diseño representaba no solo un edificio, sino su propia reinvención, la manifestación de su lucha interna. Habló sobre la estructura, las innovaciones propuestas, y sobre cómo la luz y el espacio interactuarían de una manera única. A medida que avanzaba en su presentación, observó que las cejas de su jefe se fruncían, pero también notó que su sonrisa burlona comenzaba a desvanecerse. Guillermo, sin embargo, no se detuvo. Hacía tiempo que había estado esperando este momento, y las palabras fluían con un fervor inesperado. Habló de su deseo de desafiar lo convencional, de cómo cada proyecto debiera contar una historia. Al mencionar a Mateo, el pequeño embajador de sus aspiraciones, su voz se llenó de pasión. Este edificio es más que concreto y acero, es un legado para mi hijo. Quiero que él vea que lo imposible se puede alcanzar. Las palabras colisionaron con el escepticismo, generando chispas inesperadas. El jefe se cruzó de brazos, y Guillermo percibió un cambio sutil en la energía de la sala. Un silencio profundo, pero expectante, lo rodeó. En ese instante, se dio cuenta de que aquellas instrucciones de doña Elena no eran solo un consuelo. Había encontrado en su calma una fortaleza que le brindaba control sobre la situación. Un momento de duda lo atravesó. ¿Estaría realmente siendo capaz de cambiar la percepción que su jefe había forjado en él? Aunque el miedo regresó a tocar su puerta, decidió que sería la última vez que lo dejara entrar. Por segunda vez en esa reunión, enfrentó la mirada de su superior. Este nuevo enfoque no se limita a demostrar competencia, sino a derribar muros de un pasado anquilosado. Posicionémonos en el futuro. El jefe, incómodo, dejó escapar un ligero respingo. A pesar de la burla inicial que había proyectado, ahora había en su mirada una chispa de curiosidad. Guillermo sintió que la autovaloración que había cultivado en su mente comenzaba a hacer mella, no solo en su jefe, sino en él mismo. Se estaba despojando de capas de inseguridad cada vez más perceptibles, y lo experimentaba en su cuerpo y su voz, pero la euforia de ese momento se tornó en una sombra cuando su jefe interrumpió abruptamente. ¿Y qué pasa si este proyecto fracasa? ¿Qué me ofrece que me asegure que no será un derroche de recursos? La pregunta, cargada de escepticismo, como un escopetazo, resonó en la habitación. Guillermo sintió que la tierra se movía bajo sus pies, pero a pesar del latido del miedo en su pecho, se dio cuenta de que había más en juego. Fracasos son simplemente lecciones, y cada lección es una inversión en crecimiento. Si no arriesgamos, nunca podremos saber hasta dónde podemos llegar, respondió, controlando el temblor en su voz. El murmuro en la sala aplacó la tensión al instante. Mientras su jefe contemplaba su respuesta, Guillermo se dio cuenta de que estaba en medio de un cambio crucial no solo para su carrera, sino para su autopercepción. Miró nuevamente los planos, esta vez con más claridad, y vio el potencial que antes había dudado en creer. Las raíces del miedo comenzaron a caer,
y con ellas, estaba dando forma a una nueva identidad. Al final de la reunión, el jefe pidió tiempo para reflexionar sobre su propuesta, una concesión no menor. Guillermo salió de la sala, sintiéndose más ligero, pero también consciente de que el verdadero desafío apenas había comenzado. Ahora sabía que había la posibilidad de un camino. Sin embargo, el eco de las palabras de su jefe sobre los fracasos continuaba retumbando en su mente. ¿Realmente podría sostenerla? Imagen renovada que había comenzado a forjar, la incertidumbre siguió acompañándolo al regresar al estudio. La idea de la lucha por su vida profesional se había convertido en un viaje de autoconocimiento. Mientras comenzaba a delinear las siguientes etapas de su propuesta, un nuevo dilema emergió. ¿Qué pasaría si debía elegir entre el diseño que soñaba y lo que otros esperaban de él? Un remolino de preguntas comenzó a girar en su mente, desafiándolo a profundizar aún más en su sector. ¿Sería capaz de encontrar la respuesta en su propia esencia? Guillermo llegó a su estudio con la mente agitada. La emoción y la ansiedad chocaban en su interior como olas en una orilla tempestuosa. Había sido un momento decisivo, pero ahora cada paso que daba parecía retumbar con el eco de la pregunta de su jefe. Las palabras «¿y qué pasa si fracasa?» se repetían en su mente, obligándolo a confrontar su miedo a fallar. Sin embargo, una nueva chispa también había comenzado a encenderse, el deseo de demostrar que este no sería otro intento fallido. Se sentó frente a su escritorio, rodeado de bocetos y maquetas, un paisaje de ideas que reflejaba su mundo interior. En ese espacio, sintió que cada trazo y cada forma eran extensiones de su propio ser. Pero ahora debía madurar su perspectiva. Sabía que el arte del diseño no era solo dibujo, eran emociones, historias, y la capacidad de comunicar algo más allá de la estética. La posibilidad de innovar lo invadió, y decidió que tendría que empezar a pensar en grande. Mientras revisaba los planos, se dedicó a buscar inspiraciones que nutrieran su propuesta. Reflexionó sobre el impacto de las obras que admiraba, que las hacía destacar y resonar en las personas. No solo debía cumplir con las expectativas económicas del proyecto, sino también dejar una huella emocional. Su propuesta tenía que hablarle a su sonámbulo jefe de formas inesperadas, y eso requería coraje. La tensión entre sus ambiciones y su deber profesional se convertía en una batalla velada. En su mente, la imagen de Mateo volvió a aparecer. Quería que su hijo viera no solo un padre autoritario en una oficina gris, sino un hombre dispuesto a arriesgarse por lo que creía, un constructor de sueños y de futuro. En ese instante, Guillermo se comprometió a alimentar su determinación y a no permitir que los miedos lo asfixiaran. Con un nuevo enfoque, comenzó a escribir. Formuló una lista de ideas que superaban las previsiones estándar de su jefe. Comenzó a esbozar conceptos que unieran sostenibilidad con estética, que hablasen sobre la fusión de la naturaleza y la arquitectura. Esta mezcla distintiva de enfoques no solo revelaría su talento creativo, sino que también podría convertirse en una propuesta que desbordara expectativas. Sin embargo, cada idea planteada requería sustento sólido, y ahí surgía otro desafío: podía respaldar sus ideas con argumentos concretos que validaran su existencia. A medida que la noche avanzaba, Guillermo se vio envuelto en un mar de información. Comenzó a investigar sobre nuevos materiales y técnicas que desafiaran lo convencional. Se preguntó cómo podía presentar estos detalles complejos de manera comprensible y atractiva. La revelación de que el conocimiento podía ser su mejor aliado se convirtió en un faro en su nuevo camino. Se dio cuenta de que la resistencia intelectual de su jefe estaba ligada a la falta de información del potencial que poseía la innovación. Al terminar la noche, una ligera sensación de satisfacción lo embargó. Decidió que al día siguiente volvería al estudio con una nueva estrategia. Buscaría los datos que pudieran respaldar sus ideas y se prepararía para demostrar que tenía la habilidad no solo de diseñar, sino de transformar visiones en realidades. Se sentía diferente, era como si cada boceto que trazaba le ofreciera una nueva herramienta para enfrentar lo que venía. Sin embargo, a medida que se adentraba en el sueño, surgieron nuevas inquietudes. ¿Acaso lo que creara sería suficiente para eliminar la sombra del fracaso que su jefe había instalado en su mente? Podría enfrentar no solo la evaluación de su superior, sino también los estándares que él mismo había comenzado a forjar. Aquel desafío profesional se convertía en una puerta hacia su interior, un viaje hacia la superación personal. Mientras la fatiga del día lo abrumaba, Guillermo escuchó un impulso en su interior, el deseo de desvelar los resentimientos ocultos que le limitaban. Con esta idea resonando en su mente, se preguntó qué pasaría si cada miedo oculto se transformara en una fuente de motivación. Aquella mañana sería solo el principio. Al despertar, un nuevo concepto le llegó como un golpe de luz: sería capaz de descubrir en su historia personal las claves para empujar su carrera hacia adelante. Sin aprensiones ni límites, y con la meta en la vista, comenzó a planear su nuevo enfoque con una determinación fresca. Un nuevo capítulo se huiz cada vez más cerca. La búsqueda de sus verdades ocultas no había hecho más que comenzar. ¿Lograría Guillermo encontrar el equilibrio entre su visión y el deseo de sus superiores? Las respuestas estaban al borde de su despertar.
Con el brillo de la mañana filtrándose a través de las ventanas de su estudio, Guillermo sintió que el aire estaba impregnado de una energía nueva. Las sombras de la duda comenzaban a desvanecerse, y una claridad renovada florecía en su mente. Mientras su café reposaba humeante al lado de su curso de pensamiento, tomó un profundo respiro y se preparó para desentrañar sus propios resentimientos. Se recordó a sí mismo que cada historia personal implicaba capas de emociones no resueltas. Comenzó a escribir, dejando fluir sus pensamientos sobre los momentos que lo habían moldeado. En la página, las palabras revelaban cómo había permitido que el miedo al fracaso gobernara su vida, atando su creatividad a las expectativas de los demás. Ahora se sentía dispuesto a enfrentar esas limitaciones, consideró el camino que había recorrido, desde su primera dificultad en la universidad, hasta las tensiones en su familia que siempre lo habían empujado hacia la conformidad. Cada experiencia se tornaba iluminadora. Guillermo comprendió que esos resentimientos, en lugar de ser obstáculos, eran oportunidades de aprendizaje. Se dio cuenta de que había contenido una chispa en su interior que podía transformarse en una llama impulsora. Se trataba de una liberación emocional que necesitaba ser abrazada. Con cada idea que esbozaba, las palabras se llenaban de propósito. Se hirvió la sangre en sus venas mientras comenzaba a vincular cada lección de su vida con su proyecto actual. Las lecciones estoicas de resiliencia y autodisciplina emergían como principios clave de su enfoque. La vida era breve y, si quería dejar un legado significativo, debía lanzar al mundo su verdad sin reservas. Guillermo también sabía que su historia personal no debía quedarse en la página. La posibilidad de utilizarla como parte de su propuesta arquitectónica se tornaba seductora. ¿Por qué no proponer un diseño que no solo cumpliera con criterios funcionales y estéticos, sino que también contara una historia profunda? Decidió concentrarse en cómo su propia evolución podría traducirse en un espacio que inspirara a otros a confrontar sus propios miedos y avanzar hacia el futuro. Mientras delineaba la estructura de su propuesta, una mezcla de métodos contemporáneos y referencias a su historia personal le brindaba una identidad única. La idea de un espacio que respondiera a las emociones humanas, un refugio para aquellos que buscaran redescubrirse, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, también surgía la pregunta inquietante: ¿sería capaz de convencer a su jefe de que este enfoque era viable? La inminente presentación se dibujaba como un reto monumental, pero Guillermo se vio impulsado por una determinación renovada. Comprendió que el verdadero desafío no solo residía en proponer algo innovador, sino en comunicarse de manera efectiva y conectar emocionalmente con sus superiores. Su enfoque se tornó estratégico. Tendría que anticipar las objeciones y prepararse para responder con confianza, armado no solo con ideas innovadoras, sino también con la verdad de su propia experiencia. Con el corazón latiendo aceleradamente, comenzó a esbozar respuestas a posibles críticas. Se comprometió a utilizar su aprendizaje estoico como un escudo defensor ante las posibles dudas que pudiera enfrentar. Así, en un diálogo interno de fortaleza, tomó nota de cada estrategia, cada argumento que podría ser relevante. El tiempo avanzaba rápidamente mientras Guillermo se adentraba en un mar de posibilidades creativas. Pero en un giro inesperado, surgió una nueva inquietud: ¿sería realmente capaz de abrirse a su jefe sobre sus miedos y vulnerabilidades? ¿Qué reacción provocaría vulnerarse de esa manera? ¿Y valdría la pena arriesgarse por completo en esa dirección? La tensión aumentaba en su pecho acompañado de una nueva oleada de emociones. La pregunta que le atormentaba se adensó: los monstruos internos que había comenzado a dominar podían ahora ser sus aliados, pero ¿hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse al compartir su historia personal? La historia de Guillermo estaba a punto de revelar su clímax emocional. En su mente un eco resonaba: el cambio empezaba en uno mismo. Sin embargo, el siguiente paso lo empujaba hacia un precipicio emocional que podría definir su futuro. Tendría la valentía de desnudarse ante el juicio ajeno y con ello, obligar a su propio corazón a salir de las sombras. Con el aliento entrecortado, supo que se acercaba el momento de la verdad. Guillermo se sentó ante su mesa, la luz ahora más cálida se deslizaba suavemente a través de la ventana, envolviendo su ser en un aura de posibilidad. El gran desafío que tenía por delante no solo era la presentación en sí, sino el acto de sostener su vulnerabilidad como una antorcha en la oscuridad. Mientras pasó su mano nerviosa por sus papeles, la pregunta sobre qué parte de su historia se atrevería a compartir comenzó a torturarlo con insistencia. Su mente se llenó de imágenes. Recordó aquel día en la universidad, cuando el pánico lo había invadido al ver que sus compañeros avanzaban mientras él se sentía estancado. Habría sido ese el momento en que su miedo al juicio había echado raíces tan profundas. Pensar en ello lo llevó a un camino astral donde cada duda se convertía en una paradoja, cada fracaso en un eco doloroso. Esa lucha interna había sido el telón de fondo de su vida, pero ahora se sentía decidido a transformar esas sombras en luz. Los valores estoicos que había empezado a estudiar se presentaron ante él como una brújula a seguir. En medio de sus notas, identificó una cita que había subrayado: la adversidad es un maestro severo, pero efectivo. En ese instante, Guillermo comprendió que debía abrazar la narrativa del dolor y la lucha, no como un peso, sino como un catalizador de crecimiento. Se imaginaría frente a su jefe, destilando no solo sus ideas creativas,
sino la esencia de su viaje personal. Con ese pensamiento claro en mente, comenzó a esbozar los puntos de su presentación. Su propuesta no sería simplemente una idea arquitectónica, sino una hoja de ruta hacia la transformación emocional, un espacio que invitaría a quienes lo habitaran a explorar sus propios temores y a resolverse. Las líneas del dibujo emergieron visiblemente mientras delineaba la conexión espiritual que quería construir entre el espacio físico y la experiencia humana. Sumergido en su trabajo, Guillermo enfrentó otro desafío, la idea de que su propio relato personal podría o no resonar con otros. Para que su mensaje tuviera realmente un impacto, necesitaba entender el peso de sus vulnerabilidades. Se preguntó si sería capaz de narrar su propia historia con la sinceridad necesaria para inspirar a otros. La posibilidad de ser juzgado aún lo perturbaba, pero sus deseos de cambio superaban su miedo. Decidió convocar a un amigo de confianza a su estudio. Juan había sido testigo de sus altibajos y, extrañamente, Guillermo confió en que su opinión podría darle la claridad necesaria. Cuando su amigo llegó, la atmósfera cambió. La energía se cargó de expectativa, y Guillermo sintió como sus palabras comenzaban a formarse dentro de él. Mientras hablaba, cada palabra se moldeaba como un ladrillo en la creación de su historia. Compartió sus inseguridades y sus anhelos de superación, sintiendo como la carga de su vulnerabilidad se convertía en una fuente de poder. La reacción de Juan fue positiva y motivadora. Su amigo lo alentó a llevar su historia a la presentación. No te escondas detrás de la perfección, le dijo. La verdadera innovación nace de la autenticidad. Ese consejo, tan simple pero tan contundente, fue un faro en medio de su turbulencia. Guillermo supo que debía. La idea de presentarse con sus cicatrices expuestas no solo lo liberaba de sus miedos, sino que también podría resonar con aquellos que alguna vez sintieron lo mismo. El descubrimiento de su propio valor se tornaba cada vez más claro, y había un nuevo fervor en su determinación. De vuelta ante la hoja de papel, Guillermo agregó un último punto a su propuesta, un planteamiento sobre lo que significaba realmente arriesgarse. En ese instante, la ansiedad se convirtió en entusiasmo. Con cada grafismo, con cada palabra formada, se acercaba más a ser la voz de su historia personal, no solo en el ámbito profesional, sino como un reflejo de su lucha, evolución y renacimiento. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos mientras la fecha de la presentación se acercaba. En su pecho, la expectativa crecía, y con ella, un nuevo dilema. El verdadero reto no sería simplemente hablar frente a su jefe, sino abrir su corazón y permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en voz, en conexión, en transformación. Y en ese naufragio de emociones, la pregunta persistía: si una historia podía cambiar a alguien, ¿podría la suya, en su plenitud, cambiarlo al primero? Además de su anhelo de ser escuchado, la tentación de permanecer en la sombra seguía dejando rastro en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar en este viaje hacia la autenticidad? Tenía que decidir pronto, pues el reloj avanzaba incesantemente, y el momento de la verdad se vislumbraba cada vez más cerca. Guillermo se encontró de pie frente al espejo, revisando su apariencia una vez más. El reflejo le devolvía una imagen familiar, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa de resolución. Tras semanas de introspección y análisis, se sentía preparado, no solo para presentar una idea, sino para enfrentarse a sus propias limitaciones. La construcción emocional era tanto una parte de su propuesta como cada trazo de su diseño arquitectónico. La presentación estaba programada para el día siguiente, y mientras se movía por el espacio de su estudio, la adrenalina llenaba sus venas. Se obligó a cuestionar sus motivaciones más profundas. ¿Era suficiente el deseo de reconocimiento profesional o había un anhelo más profundo que lo guiaba? La respuesta se clarificó al instante: su deseo de autenticidad. Todo lo que había aprendido en su viaje estoico lo empujaba a ir más allá de presentar un proyecto que podría brillar en la mesa de trabajo. Quería que cada palabra pronunciada tuviera un eco en las almas de quienes lo escuchaban. Con su notepad en mano, revisó los puntos clave de su discurso. La importancia de arriesgarse, de ser honesto y de convertir el dolor en una lección que pudiera compartirse. Había decidido empezar su presentación exponiendo el momento que lo había cambiado todo, aquel día de universidad que lo había dejado marcado. En el fondo del estancamiento, encontré la oportunidad de crecer. Las palabras resonaban en su mente. Sabía que a pesar de que su despertar había sido doloroso, era ese mismo dolor lo que lo había llevado a entenderse mejor, y a darse cuenta de cómo usarlo como una plataforma para ayudar a otros a salir de su propia oscuridad. Esa narrativa de transformación se convertiría en el hilo conductor de su presentación. Mientras se preparaba, otra vez se sentó en su escritorio, tomando una respiración profunda. Focalizándose en la vulnerabilidad que había decidido abrazar, se permitió recordar los momentos de inseguridad. Había tantas caras en su mente, tantas voces que lo había menospreciado: la crítica de un profesor, el rechazo de un cliente, el silencio de la indiferencia. Era hora de transformar esos recuerdos, de darles un nuevo significado. La noche avanzaba y su plan comenzó a tomar forma más definida. Guillermo decidió que cada diapositiva no solo mostraría el diseño arquitectónico, sino que iría acompañada de una frase que encapsulara una lección vista en su viaje.
Una lección que, no solo debía resonar en el espacio a diseñar, sino también en cada corazón que tuviera la oportunidad de escuchar. En el fondo, todo se trataba de conexión, de sentir que detrás de cada estructura había una historia cruda y hermosa. Finalmente, cuando las horas se convirtieron en minutos, el tiempo lo apremiaba. Pero existía una tensión palpable que lo mantenía alerta. La pregunta que ahora surcaba su mente era si estaría suficientemente preparado para enfrentar la posible desaprobación. A pesar de su determinación, la sombra del juicio ajeno seguía gravitando sobre él. Sus manos temblaban ligeramente, sin embargo, en ese mismo instante, comprendió que era natural sentir miedo. Lo clave era cómo eligiera responder a ese miedo, enfrentándose a su reflejo una vez más. Guillermo sintió que los últimos vestigios de inseguridad se desvanecían. Había cultivado una nueva relación con su vulnerabilidad, y podía ver su fuerza. Si lograba amplificar todo lo aprendido en su corazón, podría dejar una huella duradera. A medida que el reloj marcaba la hora de su presentación, sintió que no solo estaba listo para hablar, sino para compartir, transformar y, quizás, sanar sus propias heridas al hacerlo. Estaba preparado para salir al escenario y arriesgarse completamente, pero, justo antes de dar el paso final, una duda se apoderó de él: si su historia podía inspirar a otros, ¿qué pasaría si decidía ser aún más sincero y compartir la parte más oscura de su viaje? ¿Sería eso un acto de valentía o un error? Mientras la puerta del estudio se abría, esa pregunta resuena con intensidad en su mente. ¿Habría encontrado el verdadero valor en su autenticidad, o se arriesgaba a desvelar algo que prefería mantener oculto? El auditorio estaba a rebosar, la luz del escenario se intensificó y Guillermo sintió que el aire se volvía denso. Cada ronda de aplausos resonaba en su pecho como un eco de su propia ansiedad. La primera diapositiva mostró un diseño impresionante, pero más que el plano arquitectónico, ahí estaba su corazón, latiendo con fuerza. El presentador anterior finalmente terminó su intervención. Guillermo, al borde de un abismo emocional, se levantó. Un sudor frío le recorrió la frente. No solo expondría un proyecto, sino fragmentos vulnerables de su historia. Está bien, se dijo. Esto es lo que elegí ser. Su voz tembló al pronunciar las primeras palabras. Hoy no solo hablaré de un diseño, hablaré de dolor, de la lucha, y de cómo cada uno de nosotros puede convertir su sombra en luz. Las miradas curiosas del público lo llenaron de confianza, aunque sabía que los rostros también podían juzgar. Con cada frase, Guillermo fue dejando caer los muros que había levantado a lo largo de los años. Relató ese día crucial en su vida estudiantil, donde se sintió fallido y perdido. Cada palabra era un ladrillo que había cimentado su crecimiento. Contó no solo de sus fracasos, sino de lo que aprendió de ellos. La verdadera resiliencia nace al permitirnos sentir el dolor, no al negarlo. La verdad, transformada a partir de sus experiencias, parecía resonar en los rostros que tenía delante. La siguiente diapositiva ilustró su primer diseño profesional, una obra que tenía en mente mucho antes de su fracaso. Les presentó la salvación, rezaba el título. Un espacio diseñado para que las personas encontraran consuelo, un reflejo de su propia búsqueda de paz. La estructura debía invitar a la conexión, a la salud mental, cada rincón construido sobre la base del dolor vivido. A medida que avanzaba, las palabras fluyeron como un río caudaloso, alimentando no solo su espíritu, sino también el del público. Sentía que compartía una lección estoica que había aprendido a lo largo de su viaje. No es el dolor lo que nos define, sino nuestra capacidad de trascenderlo. Sus ojos buscaban la mirada de cada oyente, queriendo conectar en un nivel profundo, y al hacerlo, las voces críticas que antes lo atormentaban empezaron a desvanecerse. En ese instante de conexión, el momento que temía con más fervor se presentó: el silencio ante un secreto. No siempre he sido capaz de enfrentar mis temores. En el fondo, sigo luchando con ellos. Hay vulnerabilidades que aún guardo en mi corazón, y me cuestiono si debo exponerlas aquí. Tal vez, este fue el momento que estaba evitando. Sus manos temblaban con una nueva mezcla de emoción y miedo, la tensión en el aire era palpable. La sala respiraba en un acompasado silencio. Los rostros, ahora expectantes, reflejaban una mezcla de empatía y curiosidad. Algunos estaban conmovidos, otros, reticentes. En el fondo, Guillermo sabía que su autenticidad era lo que podría resonar más allá de las paredes físicas. Esta es mi verdad, dijo con firmeza. Si estoy aquí, es porque me he propuesto dejar de esconderme. Espero que cada uno de ustedes también lo haga. Las palabras, un llamado a la acción, dejaron un eco que quebró las barreras invisibles en el auditorio. La diapositiva final mostró un rostro sonriente, decidido, reflejando su evolución personal. Guillermo estaba presente, completamente, dejando atrás las sombras que habían oscurecido su camino. Ahora encaraba el futuro. La pregunta que ardía en su mente, sin embargo, seguía sin respuesta: ¿cómo sería la siguiente parte de su viaje tras haber puesto su verdad al descubierto? Mientras se cerraba la presentación con un aplauso ensordecedor,
una sensación de liberación lo envolvió. Sin embargo, las dudas y el anhelo de un cambio verdadero se afianzaban en su mente. ¿Qué camino tomaría si el escuchar esa revelación lo llevó a un nuevo destino? Esa inquietud le pulsaba, y estaba a punto de encontrar la respuesta en los caminos no explorados que esperarían al final de la noche. Guillermo salió del auditorio con el corazón aún latiendo con fuerza, las palmas de sus manos húmedas de emoción y un nudo en la garganta que apenas podía deshacer. Los ecos de los aplausos se desvanecieron, pero el impacto de su exposición seguía resonando en su mente. Había compartido su verdad ante un público que no conocía, y eso creaba un vacío que, a la vez, lo aterraba y lo emocionaba. Mientras se alejaba de la sala, empezó a cuestionar lo que podía significar el siguiente paso. El auditorio era solo una habitación, la verdadera transformación ocurriría al salir al mundo real. Recordó a la audiencia, los rostros que parecían iluminarse con cada una de sus palabras y las miradas que imploraban conexión. Sin embargo, también se aferraba a una oscura verdad, lo presentado era solo una faceta de su ser, un destello de lo que en realidad era su lucha interna. Guillermo se encontró en un café cercano, el aroma del café fresco y los murmullos de la gente creando un telón de fondo reconfortante. Se sentó en una mesa con la vista hacia la ventana. No podía evitar observar a las personas que pasaban, cada una llevando en su andar su propia historia, sus propios conflictos. Este detalle lo llevó a reflexionar profundamente sobre la vulnerabilidad que había logrado compartir. A medida que lo hacía, sintió una chispa de propósito renovado. ¿Qué más podía hacer para seguir en ese camino de autodescubrimiento? Sacó su cuaderno y empezó a anotar los pensamientos que afloraban en su mente. La escritura se volvió un refugio. En esas páginas, Guillermo entendía que no solo buscaba transformar su dolor, sino también lo que significaba ser vulnerable ante el mundo. Comenzó a dibujar ideas para un nuevo proyecto, una serie de charlas donde las personas pudieran compartir sus historias, promoviendo un espacio de sanación a través del arte y el diseño. La promesa de llevar su experiencia más allá de su individualidad lo impulsaba a soñar en grande. Pero también sentía la presión que venía con ese anhelo. ¿Podía realmente mantener la autenticidad mientras navegaba por las expectativas externas? La ansiedad se asomó nuevamente, incapaz de desvanecerse por completo. Y si al compartir más sobre sí mismo, sus sombras volvían a atraparlo. Con cada día que pasaba después de su presentación, esos pensamientos oscilaban entre el optimismo y el miedo. Las conversaciones con amigos sinceros y leales profundizaban su introspección. Hablaban sobre la importancia de enfrentar los miedos y de ser responsables de las decisiones que tomaba. Sin embargo, la pregunta seguía latente: ¿qué sucedería cuando comenzara ese nuevo camino? Una tarde, tras una cena con su mejor amigo, otro momento de revelación llegó. Su amigo le planteó una pregunta incisiva: ¿estás dispuesto a perder el control para ganar tu verdad? En el silencio que siguió, Guillermo comprendió que el proceso no se trataba solo de hablar, sino de actuar. ¿Qué cambios necesitaba implementar en su vida diaria para estar alineado con su verdad? El nuevo proyecto iba tomando forma en su mente, pero Guillermo se dio cuenta de que, para tener éxito, debía superar su miedo al juicio ajeno. Decidió que no podía intentarlo solo, necesitaría un equipo que compartiera su visión. Sin embargo, enfrentar las dinámicas de trabajo en grupo, esa interacción social, lo aterraba. La lucha interna surgía de nuevo, y con ella la resistencia a abrirse completamente. Con una idea definida en su mente, Guillermo dio un paso audaz al publicar una convocatoria en su red social para encontrar colaboradores, invitando a los interesados a una primera reunión. El impulso era aterrador, pero también liberador. Sabía que el éxito de su proyecto dependería de su disposición a enfrentar esta nueva vulnerabilidad. Mientras esperaba respuestas, la inquietud creció en su pecho. ¿Realmente estaba preparado para el próximo desafío? La sombra de la duda se hacía presente, cuestionando su valor y capacidad. ¿Y si no podía cumplir con las expectativas, ni con las propias? Sin embargo, en el fondo de su ser, una voz susurraba que ya había pasado por retos peores. Su viaje personal había sido el verdadero diseño de su vida, y cada decisión la parte artífice de algo más grande. La noche se acercaba, y con ella una mezcla de nervios y emoción ante lo desconocido. Guillermo sabía que solo había comenzado a rasguñar la superficie de lo que significaba su nuevo viaje, una travesía llena de descubrimientos, pero el desafío acechaba. Estaba listo para lo que realmente significaba abrirse al mundo. Las respuestas whisked by, dejando un eco de incertidumbre en su corazón. Y así, con el impulso hacia adelante, se preparó para recibir lo que viniera. El día llegó al fin, el sol amanecía como testigo de la nueva vida que Guillermo se había propuesto construir. Se encontraba en el estudio, frente a la pizarra que parecía esperar por sus trazos. Aquella mañana no solo marcaba el inicio de su proyecto, sino la afirmación de un cambio interno que había anhelado durante tanto tiempo. La idea de crear un espacio donde los demás pudieran expresarse libremente resonaba con cada célula de su ser. Con cada boceto que surgía, la emoción se transformaba en un torrente creativo.
Guillermo estaba decidido a diseñar un espacio donde las historias de vida se entrelazaran con la arquitectura, un refugio que proporcionara sanación y conexión. Sabía que cada línea que trazaba podía convertirse en un símbolo para otros, un recordatorio de que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un puente hacia la comprensión y la solidaridad. Un mes después, Guillermo organizó la primera reunión con su equipo. Cuando llegaron, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo inundaba la habitación. Cada persona representaba un fragmento de potencial, y él estaba allí, dispuesto a compartir su visión. Se presentó ante ellos con la confianza que había cultivado. Este no es solo un proyecto arquitectónico, es una transformación personal y colectiva, comenzó. En cada palabra se reflejaba su compromiso por liderar con autenticidad. A medida que compartía sus ideas, la incertidumbre que alguna vez lo inhabilitó se evaporó. Las preguntas y contribuciones del equipo fluían, y la chispa de la creatividad iluminaba el espacio. Guillermo sintió como la colaboración era, finalmente, un espacio seguro para él, donde no debía cargar con el peso del juicio. Su voz resonaba con claridad y propósito, y con cada feedback, sentía que su visión cobraba vida. Una conexión real había comenzado a formarse entre ellos, basada en sus historias de lucha y superación. El equipo era un reflejo de su crecimiento, cada colaborador tenía su propia espada interna que había decidido desenfundar para crear algo significativo. Sin embargo, las sombras del pasado no dejaron de acechar. En medio de la emoción, surgieron momentos de duda. A menudo, el miedo a no ser lo suficientemente bueno regresaba a golpear a su puerta. ¿Acaso su propuesta lograría resonar en la comunidad? Pero en lugar de ocultar esos sentimientos, Guillermo compartió esas inquietudes con su equipo. La reacción fue inesperada. Su sinceridad provocó una lluvia de apoyo, donde cada miembro relataba sus propios temores. En ese instante, Guillermo comprendió que su fortaleza provenía de la vulnerabilidad compartida. Con el tiempo, el trabajo del equipo comenzó a rendir frutos. Juntos, crearon un espacio único que unificaba arte y arquitectura, un lugar donde las personas no solo podrían habitar físicamente, sino también emocionalmente. La inauguración fue un éxito. Guillermo miró desde la distancia, observando cómo la gente se adentraba en su creación. El brillo en sus ojos reflejaba un entendimiento profundo de lo que la estructura ofrecía, no solo una edificación, sino un hogar para las historias de los demás. Aquella transformación no solo afectó la vida de los demás, Guillermo había cambiado radicalmente. Había dejado atrás el peso del juicio ajeno, descubriendo que la verdadera arquitectura es mucho más que estructuras, es la capacidad de construir conexiones a través de la sinceridad y el entendimiento. Camino a su hogar esa noche, una sonrisa ilumina su rostro. La sensación de satisfacción era profunda. Guillermo había conquistado sus miedos y en el proceso, había edificado un legado que no solo inspiraba a su hijo, Mateo, sino a toda una comunidad. Mañana comenzaría un nuevo capítulo. La historia de Guillermo no terminaba aquí, sino que se transformaba en un vínculo de esperanza, un llamado a todos aquellos que buscaban redescubrirse. Esta era su realización personal, y su máxima aspiración se había materializado en una visión de humanidad y conexión. Cada día era un ladrillo más en él. Edificio de su existencia. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Si disfrutaron del contenido, es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Además, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. El futuro de la construcción necesita de su voz.